horizontal, ¿en qué lugar del espacio se encuentra? Plano horizontal, ¿verdad? El punto como elemento geométrico está en el plano horizontal. Pero como en este caso nos dice, ¿verdad?, que es traza vertical, quiere decir que el punto está sobre el plano vertical de proyección. Y todo punto contenido en el plano de proyección, su proyección contraria, ¿dónde va a estar siempre? En la línea de tierra. Entonces, si A es traza vertical, quiere decir que su vuelo es 0. Por lo tanto, A horizontal está en línea de tierra. Esto es teoría aplicada. Esto es A horizontal. Lo mismo ocurre con el punto B, también es traza vertical. Por lo tanto, su vuelo es 0. La proyección contraria del punto B estaría en línea de tierra. ¿Lo ves? Ya tenemos entonces A y B en proyección horizontal también. Ok. Del punto C no tenemos absolutamente nada. Del punto D no tenemos, pero vamos a ir atando entonces B y C, porque de las condiciones de A y B, de B no tenemos nada. Pero en el caso de B y C sí tenemos B conocido en ambas proyecciones. Nos faltaría hallar entonces el punto C, y para eso nos dicen las condiciones, como está acá, que BC mide 60 metros, forma un alfa de 15 y un beta de 37,5. Quiere decir que al tener verdadero tamaño y ambos ángulos, alfa y beta, deberíamos aplicar lo que se llaman propiedades de la recta, es decir, hacer un diámetro de 60 metros, y construir los ángulos de 15 y 37,5. Voy a usar esta esquina de la hoja por tratar de ilustrar la información. Medimos entonces los 60 metros que corresponden al segmento en verdadero tamaño de B y C. Esto es B, esto es C, ¿verdad? Con una mediatriz sacamos el centro y describimos la circunferencia que pasa por ambos puntos, ¿cierto? Ahí tenemos el verdadero tamaño del segmento BC, que es dato del ejercicio. Entonces, los ángulos estipulados son ángulos ciertamente arbitrarios, pero podemos manejarlo fácilmente. Un ángulo de 15 grados sería la mitad de 30 grados, ¿cierto? Y un ángulo de 37 grados y medio sería la mitad de 75 grados, ¿lo ves? Entonces es muy fácil construir primero el ángulo notable de 30, hacer bisectriz, conseguir los 15 grados, y en el caso de los 75 grados similar, ¿verdad? Es decir, construyo el ángulo básico de 75 grados y hago la bisectriz para obtener los 37 grados y medio. Entonces, con el mismo radio de la circunferencia nos paramos en cualquier extremo, en A o en B, ¿verdad? Con este radio dividimos el segmento en dos catetos que van a formar oportunamente un ángulo de 30 y 60 grados. Este sería para nosotros los 30 grados, ¿sí o no? Entonces, con el mismo radio, ¿verdad?, nos vamos a parar. Con el mismo radio nos vamos a parar en el punto B y conseguimos acá este punto de corte. Esto sigue siendo el radio. Vamos a conseguir el punto número 1 y con el punto número 1 me vuelvo a parar, ¿verdad?, con la misma apertura, aplico otra vez el mismo radio y consigo aquí el número 2. Automáticamente, ahora sí, ese sería el triángulo, ¿verdad?, que forma los 15 grados gráficos. Esto sería para nosotros el ángulo alfa. Es un juego gráfico. Construyo los 60 grados del diámetro, ¿cierto? Hago la circunferencia. Tomo el radio y me paro en B corto. Me da aquí este punto. Al unirlo con C, este ángulo es de 30. ¿Sí o no? Con el mismo radio me paro en C y hago este arco, cortando los 30 grados en el punto 1. Con el mismo radio. Después, al tener el punto 1, con el mismo radio me paro y corto la circunferencia en el punto 2. Esa es la bisectriz.
2 veces o 3 veces el mismo radio. ¿Lo ves? Entonces ya tenemos alfa. Si esto es alfa, ¿cómo se llama este cateto en un triángulo de verdadero tamaño? Se llama delta. Delta Z. Y esto se llama siempre proyección horizontal. Horizontal porque el ángulo es alfa. Ok, ya construimos entonces el triángulo rectángulo cuyo ángulo alfa es de 15 grados demostrado gráficamente. Y ahora vamos a hallar, para poder conseguir las direcciones de la recta BC, el valor de los 37 grados y medio. En cualquiera de los dos extremos yo levanto una perpendicular, ¿cierto? Vamos a hacer trisección del ángulo recto. Es muy fácil, ¿sí o no? Sí. Entonces, con el mismo radio de la circunferencia, describo ahora un cuadrante, es decir, la cuarta parte de una circunferencia como tal. Me paro aquí en C, ¿verdad? Y describo este arco, ¿cierto? Lo corté aquí en este punto y corté además este otro punto que está acá, ¿verdad? Vamos a ponerle números 3 y 4. Con ese mismo radio me paro también alternativamente en 4 y en 3, que sería el radio, ¿verdad? O sea que aquí tendría alternativamente el número 5 y el número 6. ¿Lo ves? Cualquiera de ellos, si yo lo uno con el vértice C, me va a dar 30 grados, ¿sí o no? Sí. Es trisección del ángulo recto. Levanto una perpendicular, uso el mismo arco, me paro alternativamente en el centro de la circunferencia, consigo el número 5, o en el número 4 consigo el número 6. Quedó dividido en 3 tramos exactamente iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Construir 75 grados para al final volver a sacar la bisectriz y conseguir los 37 grados medios. Hacemos entonces un procedimiento similar. Si este es el ángulo de 30 grados, vamos a hacer la bisectriz. Para hacer ese procedimiento podemos usar cualquier arco, no obligadamente tiene que ser el radio. La idea es que haya un arco de simetría, ¿verdad? Me paro con la misma distancia en el número 4 y en el número 5, y aquí automáticamente vamos a tener la bisectriz de los 15 grados, del último tramo de los 15 grados. Exacto, o sea que aquí estaríamos en el número 7, ¿verdad? Aquí quiere decir entonces que tenemos 75 grados, ¿sí o no? Sí. Hacemos la nueva bisectriz otra vez, ¿verdad? En este caso puede ser con el mismo radio otra vez. Me paro en el punto 7 y corto de nuevo el número 8, ¿verdad? Otra vez con el radio. Ahora sí lo puedo unir y automáticamente me da los 37 grados y medio que necesitaba para construir el segundo triángulo. Ahora sí, esto se llama beta. El cateto opuesto al ángulo beta siempre se llama delta Y. Y el valor del cateto adyacente se llama siempre proyección vertical. Entonces tenemos los 4 segmentos con los cuales podemos construir las posiciones del punto C. Seguimos leyendo en esa condición, ¿verdad? Al final nos dice la recta desciende y avanza asumiendo que la cota, el corrimiento de C es mayor que el de B. O sea que si esto es el punto B, el punto C iría ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cómo dice? A la derecha. La última condición dice el corrimiento de C es mayor que el corrimiento de B. X de C mayor que X de B. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que ahora representar este punto C. Si aquí está el punto B, el punto C iría a la derecha o iría a la izquierda de B. A la derecha. Excelente. Mayor corrimiento que B. Entonces empezamos por el valor de cota, ¿verdad? Nos dice que la recta desciende. Tomo este pequeño valor delta Z y lo marco a partir de B hacia abajo, ¿cierto? Es decir, que le resto el delta Z menos delta Z, que lo copio con el compás y llevo entonces aquí, ¿verdad? El lugar geométrico de C vertical. Esto sería el lugar geométrico de C vertical. Tomamos ahora el valor gráfico de proyección vertical, es PB, esta distancia PB, la copiamos con el compás, me paro en B vertical y corto, ¿verdad?
Esto sería entonces el radio número 1, que equivale a la proyección vertical, ¿lo ves? Automáticamente esto ya sería para nosotros el punto C vertical. ¿De dónde tomé el punto? Entre B y C. Me paré en el punto B con el valor gráfico del segmento BC, es decir, BC en proyección vertical. Esta distancia la copio con el compás, me paro en B vertical y corto el lugar geométrico de C a la derecha porque tiene mayor corrimiento que B. Por lo tanto, esto es C vertical. A partir de ese C vertical, levantamos la referencia, ¿verdad? Y de alguna manera vamos a conseguir esto C horizontal. Dice la misma condición que la recta avanza. Entonces tomo el valor de proyección horizontal con el compás, esta distancia que está aquí, tomo PH, y sería nuestro radio número 2, me paro en el punto B, este es el radio número 2, que es la proyección horizontal, ¿sí o no? Y aquí donde cortó la referencia, automáticamente estaría el punto C horizontal. Ya tenemos entonces, ajá, ya tengo la secuencia ABC en horizontal, siempre en orden alfabético. Copiamos el valor de proyección horizontal, este que está acá, ¿verdad? Me paro en B y corto hacia la derecha, en el lugar geométrico de C, con el mismo radio número 2, que sería el valor de proyección horizontal. También pude haber hecho algo similar a esto. Hubiera agregado el delta Y, lo copio a partir de B como referencia y tiro la paralela. En cualquiera de los dos casos la respuesta es la misma. ¿Lo ves? Ok, entonces ya tenemos los puntos A, B, C. Vamos a obtener ahora el punto D. El punto D lo tenemos como dato, es traza en el primer bisector. Ok. Sí. Tiene el doble corrimiento de B. Tiene el doble corrimiento de B. ¿Verdad? Tiene doble corrimiento de B. Entonces es muy sencillo. Esta distancia sería el corrimiento de B. Esto sería el X de B, ¿cierto? Tendríamos que llevarlo dos veces. Me paro aquí en B, hago la simetría, ¿cierto? Con esto llevé dos veces la distancia. Quiere decir que aquí va a estar el lugar geométrico del punto D, ¿cierto? Este lugar geométrico del D vertical al menos, ¿cierto? Aquí tenemos dos veces la distancia X de B, corrimiento. Y nos dice a su vez que la altura del punto A es la mitad, del punto D es la mitad del punto A, ¿cierto? Entonces sacamos una mediatriz para sacar el punto medio de la cota de A, y esa misma mediatriz se convierte en el otro lugar geométrico de D vertical. Quiere decir que aquí estaría el punto D directamente. Esto sería D vertical. Aquí viene el hexágono. Pero nos dice a su vez las condiciones o los datos del ejercicio que D es traza en el primer bisector, es decir, que es la intersección de una recta sobre el primer bisector. El primer bisector es el plano de simetría o de coincidencia. Simetría. Entonces, por definición, sin pensarlo más, hacemos una simetría del punto de la proyección D vertical y con esto conseguimos la posición de D horizontal. Entonces aquí tenemos ya seguidamente el punto D horizontal. ¿Lo veo o no lo ves? ¿Dónde está ese primer sector? ¿Ah? D vertical. Con dos valores. Primero dice que el corrimiento de B es el doble, el corrimiento de D es el doble del corrimiento de B. Y después te dice que la altura de D es la mitad de la altura de A. Saco una mediatriz para conseguir la media distancia, lo extiendo hasta cortar el lugar geométrico, ahí está D vertical. También dicen las condiciones del ejercicio que D es traza en el primer bisector, o sea que es simetría. Agarro con el compás, demuestro y aquí automáticamente tengo D horizontal. ¿Lo veo o no lo veo? Aquí tenemos la secuencia A, B, C, D.
Esa es la manera de ir armando la información, es decir, aplicando todo lo que vamos teniendo. Por eso le decía, una cosa es que tú sepas los procedimientos de forma aislada, pero otra cosa es para que los veas ahora como en forma encadenada se va manejando. Ok, vamos a tratar entonces el punto E, de hecho ya lo tenemos, el dato del ejercicio. Aquí tenemos E horizontal. E horizontal lo podemos unir con D, pero tenemos que completar E vertical. Entonces nos dice E es traza horizontal. Quiere decir que el punto E en qué lugar del paso se encuentra. Es de serie. Sí, pero que no Bueno, la pasa. proyección contraria es en línea de tierra, excelente, pero el punto está en el espacio, en el plano horizontal. Esto estaría en línea de tierra. O sea que aquí tenemos ahora la secuencia A, B, C, D, E. Nos falta entonces ahora el punto F, ¿verdad? ¿Qué tenemos como dato del punto F? Bueno, que su cota es 0, por lo tanto línea de tierra va a estar F vertical, pero además nos dice que tiene un vuelo, tiene menor vuelo que el punto 20 metros por detrás de él. Tiene un corrimiento menor a él. Ajá, entonces yo no sé en qué sitio exacto, por lo tanto medimos aquí, ¿verdad? Medimos acá menos 20 metros y llevamos esta paralela, ¿cierto? Este sería el lugar geométrico de este horizontal, 20 metros menos que este. Sí, aquí las condiciones dicen. En la última condición, F incógnita va 0. Está 20 metros por detrás de E. Por detrás significa que hay que restarlo. Y llevamos esa paralela. ¿Lo ven? Pero entonces, ¿cómo conseguimos el punto EF? Bueno, nos dice en realidad que el segmento EF no tiene distancia, pero sí forma un ángulo beta de 22 grados y medio. La maldad está en que un ángulo beta de 22 grados y medio no lo podemos relacionar con una proyección horizontal, ¿cierto? Porque en un triángulo de verdadero tamaño, cuando usamos un ángulo beta, usamos siempre proyección vertical. La picardía está en que no lo veas como proyección, ¿verdad?, horizontal del segmento EF. Vamos a verlo como diferencia de vuelo. Esto sería delta Y. Y si yo tengo un ángulo beta, sí puedo trabajar con delta Y. Entonces, en realidad, construyo un triángulo que tenga un ángulo de 22 grados y medio de manera arbitraria y después lo ajustamos en tamaño, ¿verdad? Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí arriba o acá en este otro extremo. Yo tomo aquí en forma arbitraria, yo digo que esto es el segmento EF. Voy a ponerle aquí F', porque es arbitrario el segmento. No tengo F, voy a buscar un alterno. Y construyo allí el ángulo de 22 grados y medio. 22 grados y medio. ¿La distancia entre E y F son esos 20 metros? No, es arbitraria. Ah, Por eso la posición no puse F, puse F' como un punto alterno, un punto J, ¿verdad? F' para que sepamos que es que estamos haciendo un procedimiento auxiliar. Ok, entonces escribo el arco, ¿verdad?, que une ese segmento arbitrario EF, ¿verdad? O vamos a ponerlo aquí, EF' arbitrario. Nadie nos dijo la medida, la asumimos. Y si el ángulo es de 22 grados y medio, simplemente la bisectoría es de 45, ¿sí o no? O sea que si esto es 45 grados para nosotros, con ese mismo radio, conseguimos entonces la mitad de ese arco. Me paro aquí con el mismo radio R, consigo entonces este punto 1, y desde el punto 1 con el mismo radio vuelvo a cortar otra vez el mismo arco, ¿verdad? Otra vez el radio y aquí me va a dar el punto 2. Automáticamente ese sería el ángulo de 22 grados y medio arbitrario, ¿cierto? Aquí estaría el ángulo beta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio la verdadera distancia, porque esto sería un valor del delta Y, ¿cierto? Delta Y prima, porque no es del segmento, es de un auxiliar, y lo ajusto por tamaño. O sea que tomo este que es un poco mayor, ¿verdad? Lo ajusto por tamaño un poco mayor.
extendemos un poco más para llevar el detalle real. Esto serían los menos 20, ¿verdad? Y extendemos el triángulo por paralelismo, ¿verdad? Y nos queda de nuevo el triángulo final, que sería ahora sí el valor de proyección vertical, ¿verdad? Esto sería proyección vertical del segmento EF real, porque este sería el F real. Estos no son los 20 metros. O sea, lo que hice fue ampliar el triángulo. Esta es la geometría, pero no es el tamaño. El tamaño no viene dado ni siquiera por proyección, viene dado por un delta Y. Entonces este delta Y lo coloco aquí encima, termina siendo más grande o más pequeño, porque este segmento es una medida cualquiera, pudo haberme dado más pequeño, o como en este caso el triángulo final quedó un poco más grande. Lo que me interesa en definitiva, ¿verdad?, es que este es el valor de proyección vertical, y como F vertical está en línea de tierra, simplemente lo que hacemos es copiarlo con el compás y leemos la condición, ¿verdad?, de que el punto F tiene menor distancia lateral. Es decir, que si esto es G, ¿verdad?, paso para acá atrás. Y aquí tenemos F vertical. O sea que este es el segmento, este es el valor de F vertical. Y ahí tenemos F vertical. Entonces, automáticamente unimos F con A. Y aquí tenemos la figura final. Si esto es F vertical, quiere decir que levanto la referencia y aquí donde corta el lugar geométrico de F horizontal, aquí tendríamos entonces F horizontal. Lo unimos con A y también tenemos la conclusión del ejercicio en horizontal. O sea que esta es la respuesta del trabajo tanto en vertical como horizontal. Sacarle las fotos. Hay que saber cómo insertar. Yo considero que ya está conectando los colorcitos.